Vamos a hablar esta mañana de un tema importante para todos los hermanos en las congregaciones de creyentes, una visión general de la disciplina de la iglesia. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo el capítulo 18, Mateo el capítulo 18 y el versículo 15. Mateo 18, 15. La palabra de Dios dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Primera de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 1. Vamos a leer todo el capítulo. Primera de Corintios, capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que estáis dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Hace años leí acerca de un pastor que se involucró inmoralmente con una mujer casada en su congregación. Cada uno se divorció de sus respectivos compañeros y luego se casaron en la asamblea de la que él era pastor.
La congregación acudió en masa a la boda, dando un apoyo abierto. Esa trágica historia refleja el estado de ánimo que domina en la iglesia de hoy, que debemos mostrar amor y tolerancia a los que caen en pecado. Esa mentalidad está detrás del impulso para aceptar a hombres inmorales como miembros de la asamblea e incluso como pastores. Incluso entre las asambleas que no tolerarían estas cosas, hay muy pocas que practican la disciplina bíblica de la iglesia hacia aquellos que persisten en el pecado. John MacArthur escribió que un pastor líder le dijo una vez: si disciplinas a los miembros de la congregación, nunca te van a apoyar y vas a vaciar todo el lugar. No puedes andar metiendo la nariz en el pecado de todos. Si alguna vez han asistido o visto la asamblea que preside MacArthur, saben que el consejo de ese pastor no fue profético. El lugar no está exactamente vacío, pero tampoco fue bíblico el consejo de ese pastor. Seguir su consejo nos pondría en desobediencia a las palabras del Señor Jesús y lo escrito por el apóstol Pablo. La escritura es clara. La iglesia debe practicar la disciplina bíblica hacia los cristianos profesantes que persisten en pecado conocido. Quizá ningún versículo está tan fuera de contexto y mal aplicado como Mateo el capítulo 7 y el versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero si sigue leyendo en el versículo 6, el Señor Jesús dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. En el versículo 15 añade: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, para obedecer estos versículos, debes hacer algunos juicios bastante duros. Debes juzgar que una persona es un perro o un cerdo o un lobo con piel de oveja. Además, en 1 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 12, Pablo le dice a la asamblea que son responsables de juzgar a los que están dentro de la misma. La práctica de la disciplina bíblica en la asamblea no viola el mandato de Jesús: no juzguéis. Ahora me doy cuenta de que para algunos de ustedes que no tienen mucha experiencia en la Biblia, este tema sonará como si estuviéramos tratando de revivir los juicios de la Inquisición. Pero la Biblia es nuestro estándar de fe y práctica y tiene mucho que decir sobre este tema. Si bien no puedo ser exhaustivo, quiero dar una descripción general de la disciplina bíblica dentro de la Iglesia de Cristo. Consideraremos los propósitos de la disciplina en la Iglesia, los problemas que requieren la disciplina en la asamblea y el procedimiento para la disciplina en la asamblea. En cuanto a los propósitos de la disciplina de la iglesia, podemos considerar estos propósitos en 4 direcciones. El primer propósito es hacia Dios. La disciplina de la iglesia reivindica públicamente el honor y la santidad de nuestro Dios. La santidad de Dios es un tema dominante en la Biblia.
Significa que Él está totalmente apartado y se opone a todo pecado. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a su pueblo Israel, en Levítico el capítulo 19, santo serás tú, porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. El Nuevo Testamento repite ese mandamiento en Primera de Pedro, el capítulo 1. Pedro se refiere a la iglesia como un sacerdocio santo y una nación santa. Debido a esto, cuando el pueblo de Dios peca, Dios se va a desvincular de ellos y los llevará a través de una disciplina severa si no se arrepienten y confrontan el pecado en medio de ellos. Esto se ve a menudo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la historia de Acán en Josué 7. Y también se ve en el Nuevo Testamento. En los mensajes a las asambleas de creyentes en Apocalipsis, el capítulo 2 y el capítulo 3, el Señor advierte repetidamente que si no se ocupan de sus pecados, Él se pondrá en contra de la asamblea e incluso quitará el candelero de esa congregación. Dios preferiría no tener testimonio en una ciudad que tener un nombre mezclado con el pecado. El segundo propósito es hacia la asamblea misma. La disciplina de la iglesia restaura la pureza y disuade a otros de pecar. En Primera de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 7, ahí hay un mandamiento escrito por Pablo. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. La levadura tipifica el pecado. Si pones una pequeña cantidad de levadura en harina, se va a esparcir por toda la masa. Pablo está diciendo simbólicamente lo que él también declara claramente, que la asamblea necesita remover al hombre pecador para que la pureza de la congregación fuera restaurada y el pecado no se extendiera más en esa asamblea. Pueden ver este principio en una familia. Si los padres no disciplinan de manera consistente e imparcial a un niño desafiante, muy pronto los otros niños aprenden que no hay consecuencias si desobedecen a sus padres. El pecado del primer hijo se contagia a los demás. Lo mismo sucede en un salón de clases con un maestro que no hace cumplir la disciplina. Pronto toda la clase está fuera de control. A nivel del gobierno, si las autoridades no hacen cumplir las leyes, pronto todo el país se convierte en anarquía. En la asamblea local, Dios ha dado autoridad a los sobrevedores o ancianos supervisores y parte de su responsabilidad es defender las normas de santidad de Dios y hacer todo lo posible para mantener a la asamblea doctrinal y moralmente pura. Por ejemplo, tomemos a una mujer cristiana soltera que a sabiendas desobedece las escrituras al casarse con un incrédulo. Si los que dirigen no se ocupan de su pecado, otras mujeres solteras de la asamblea que han estado esperando en el Señor por un esposo cristiano, se verán tentadas a salir y a casarse con incrédulos. El estándar bíblico de que los creyentes solo deben casarse con creyentes va a quedar totalmente diluido y el pecado se va a esparcir por toda la congregación.
Si no mantenemos las normas de santidad de Dios, la iglesia no tardará en llegar a ser como el mundo. Aunque la ciudad de Corinto era famosa por su promiscuidad sexual, este pecado iba más allá de lo que practicaban los paganos. Pero no sorprendió a la asamblea en Corinto. En realidad se jactaban de su aceptación y amor hacia este hombre que tenía intimidad con su madrastra. La mujer probablemente no era creyente, o Pablo le habría dicho a la congregación que también la removieran. Pero él dice que deberían haber llorado y haber quitado a este hombre de entre ellos. El pecado en otros cristianos profesantes debería hacernos llorar, no ser tolerantes. Dios prefiere que una asamblea local sea pura y pequeña que grande, pero tolerante con el pecado en medio de ella. El tercer propósito es hacia el mundo. La disciplina de la iglesia muestra los estándares de santidad de Dios y traza una línea entre la iglesia y el mundo. Para intentar atraer a la gente del mundo y traerlos a la iglesia de hoy parece empeñada en mostrarles al mundo: mira, somos como tú, somos gente normal. Vemos películas y programas de televisión obscenos, tal como lo haces tú. Tenemos problemas matrimoniales y nos divorciamos con tanta frecuencia como ustedes. No juzgaremos la inmoralidad sexual de ningún tipo porque somos personas tolerantes como tú. Ven y únete a nosotros. Pero la Escritura es clara en cuanto a que la iglesia debe diferenciarse del mundo al estar separada para nuestro Dios, que es santo. No estoy hablando de agregar reglas legalistas para cosas que no están en la Biblia, sino de ser un pueblo que está cautivado por la belleza de Dios en su santidad, para que voluntariamente nos distanciemos de este mundo corrupto. Como dice Juan, el capítulo 1, el versículo, primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Para con Dios, la disciplina de la iglesia reivindica públicamente su honor y santidad. Hacia la asamblea misma, la disciplina de la iglesia restaura la pureza y disuade a otros de pecar. Hacia el mundo, la disciplina de la iglesia muestra los estándares de santidad de Dios y traza una línea entre la iglesia y el mundo. Ahora, el cuarto propósito es para el ofensor. La disciplina de la iglesia transmite amor bíblico y busca restaurar al pecador. Algunos piensan erróneamente que el amor se opone a la disciplina. Pero la Biblia es clara en que no podemos amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo si no tratamos con sus pecados de la manera que Dios ordena. Debido a que Dios nos ama, nos disciplina para que podamos compartir su santidad. Debido a que el pecado destruye a las personas y las relaciones, ser indiferente hacia alguien que está pecando es realmente odiar a esa persona. Además, como hemos visto, el pecado es como la levadura que se esparce por toda la masa. Es como una enfermedad contagiosa. Si no se controla y detiene,
infectará a otros. Por eso Santiago en el capítulo 5 dice: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El amor busca apartar al pecador de su pecado. La meta de la disciplina de la iglesia nunca es vengativa. No buscamos castigar a las personas ni expulsarlas de la asamblea. Nuestro objetivo es restaurar al ofensor. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, Pablo escribe: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considerarte a ti mismo implica que tú también podrías caer en el pecado. Por lo tanto, no seas moralista ni condescendiente. Mansedumbre no significa debilidad. Mansedumbre significa fuerza bajo el control del Espíritu de Dios. Y ya sea que reprendamos duramente o supliquemos suavemente, debe ser determinado por lo que creemos que será lo más efectivo para restaurar al pecador a la comunión obediente con Dios. Algunos pueden preguntar: ¿pero qué pasa si no funciona? La respuesta es que debemos ser obedientes a Dios y dejarle los resultados a Él. No hay garantía bíblica de que funcione siempre. El Señor Jesús dijo en Mateo 18: si te escucha, has ganado a tu hermano. Ahora, los problemas que requieren la disciplina de la iglesia. Primero, quiero dar el principio y luego comentar brevemente. Debemos tratar con cualquier creyente cristiano en comunión y que esté desobedeciendo a sabiendas y con rebeldía los claros mandamientos de las Escrituras. Primeramente, la persona debe ser un creyente confeso. Pablo había escrito una carta, ahora perdida, en la que le dijo a la asamblea que no se asociara con personas inmorales. Ahora está aclarando que no se refería a incrédulos, sino a un supuesto hermano que es fornicario o codicioso o avaro o idólatra, maldiciente, calumniador, borracho o ladrón. Afirma que es asunto de Dios juzgar a los que están fuera de la iglesia, pero es responsabilidad de la asamblea juzgar a los que están dentro de la misma. Nuestro primer paso debe asegurarnos de que la persona pecadora comprenda el evangelio. A veces el problema es que la persona no ha nacido de nuevo realmente. Y en segundo lugar, la persona debe ser parte de la asamblea. Al congregarse con los creyentes de esa asamblea, se está también sometiendo al proceso de disciplina de la iglesia. Pero también, si alguien asiste a esta asamblea con regularidad y especialmente si está involucrado en algún servicio en la misma, se debe practicar la disciplina de la iglesia. El testimonio de esa asamblea está en juego ante el mundo y el mundo no va a comprobar si la persona es un profesante o un verdadero creyente. En tercer lugar, la persona debe ser consciente de su desobediencia y rebeldía.
Claro que esto requiere discernimiento. Pablo escribe en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. No debemos alentar a los desordenados y rebeldes, sino amonestarlos. No debemos amonestar a los desanimados ni a los débiles, sino animarlos, apoyarlos. A veces un creyente nuevo está en pecado debido a la ignorancia de la palabra de Dios. Él es débil, pero si él continúa desafiantemente en el pecado después de mostrarle lo que dice la palabra, entonces se vuelve rebelde. Aquí yo encontraría útil la analogía de la crianza de los hijos. Si mi hija de 3 años se comportaba como una niña de 3, trataba de ayudarla a aprender a comportarse de una manera más madura, pero no la castigué por tener 3 años. Pero cuando tu hijo de 3 años se muestra desafiante, debes lidiar con su rebelión. Si un creyente es vencido por un pecado, pero está arrepentido y quiere ayuda, ayúdalo. Pero si dice, tengo derecho a hacer lo que me plazca, es desafiante, es rebelde y necesita disciplina. Después, la persona debe estar desobedeciendo los claros mandamientos de las Escrituras. No disciplinas a alguien por áreas en las que la Biblia no tiene mandamientos claros. Beber bebidas alcohólicas no es motivo de disciplina, pero la embriaguez sí es. Ver películas no es motivo de disciplina, pero ver películas pornográficas sí es motivo de disciplina. La Escritura contiene muchas listas de pecados. Primera de Corintios 6, Gálatas 5, Efesios 4, Primera de Timoteo 1, Segunda de Timoteo 3. Podemos resumirlos así. Primero, como violaciones de los mandamientos morales de Dios. Adulterio, fornicación, avaricia, hechicerías, unirse en yugo desigual, en matrimonio o sociedades con incrédulos. Segundo, pecados relacionales no resueltos, como el chisme, la calumnia, la ira, palabras deshonestas. El tercero, el que causa división en la congregación debe ser disciplinado. En cuarto lugar, la enseñanza falsa sobre las principales doctrinas de la palabra de Dios. Y en quinto lugar, aquellos que llevan una conducta desordenada o que se niegan a trabajar. Ahora, ¿cómo tratamos a los que persisten en tales pecados? El procedimiento para la disciplina de la iglesia. Las Escrituras dan los siguientes pasos. El primer paso es una reunión privada. Eso lo vemos en Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, o sea, un pecado cometido hacia otro hermano de manera individual, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Por lo general es mejor ir en persona, no hablar por teléfono, a menos de que haya preocupaciones por la seguridad física o por el decoro también. No te pongas en una situación potencialmente comprometedora con el sexo opuesto. Tu objetivo no es enderezarlo o sacar las cosas de su pecho, haciéndole saber lo equivocado que está.
Tu objetivo es lograr que escuche para que vuelva al Señor. La palabra griega traducida repréndele es un término legal que significa convencer en un tribunal de justicia. La mejor manera de convencer a alguien de su pecado es llevarlo a las Escrituras, a la palabra de Dios. Tu opinión realmente no importa. La palabra de Dios es la autoridad. Jesús dice que si tienes conocimiento del pecado de tu hermano, entonces tú, no el anciano sobrevedor, tú eres quien debe acudir a él. Si bien debes orar antes de ir, no debes llamar a 15 personas para que oren. Eso solamente esparce chismes. Puede que necesites buscar un consejo piadoso, pero limita el círculo de conocimiento a aquellos que pueden ayudar. Además, primero, revisa tu propio corazón para asegurarte de que has sacado todas las vigas de tu propio ojo. No estás exento de la tentación y el pecado. Así que mírate a ti mismo. Comprueba tus motivos. Si vas a intentar demostrar que él está equivocado y de que tú tienes la razón, lo vas a hacer por la razón equivocada. Debes ir en obediencia a Dios con el objetivo de devolver a tu hermano a Dios y a aquel a quien ha agraviado. Asegúrate de conocer los hechos. Si alguien te habla del pecado de otra persona, dile a ese, al informante, que vaya directamente a la persona que peca de acuerdo con estas pautas. No acudas a nadie sobre la base de rumores o chismes, a menos de que vayas a averiguar los hechos. Ve con mansedumbre. Y recuerden, mansedumbre es fuerza bajo el control del Espíritu Santo. Ve con sabiduría. A veces es necesario un fuerte reproche, pero por lo general el mejor camino es una súplica fraternal y sincera. Si la persona que peca sabe que realmente te preocupas por ella, será más probable que escuche y responda de manera positiva. ¿Cuántas veces debes acudir a la persona antes de pasar al siguiente nivel? La Escritura no lo dice. Si la persona se arrepiente, el proceso de disciplina se detiene allí. Has ganado a tu hermano. La excepción a esto sería una situación en la que el pecado de la persona se conoce públicamente. Por ejemplo, si una mujer queda embarazada fuera del matrimonio, ella y el hombre también, si está en la asamblea, deben quedar bajo disciplina inmediata. Se ha deshonrado el nombre de Cristo. Después de un tiempo, si se arrepienten y confiesan su pecado a Dios, deben hacer una confesión pública para que la asamblea pueda perdonarlos abiertamente y apoyarlos. O si un cristiano es condenado por un crimen que se hace público, incluso si se arrepiente, debe ejercerse disciplina inmediata. Si un tiempo después se arrepiente y confiesa su pecado a Dios, necesita pedirle a la asamblea que lo perdonen por deshonrar el nombre de Cristo. El segundo paso es una conferencia privada con testigos. Si la persona no te escucha, Jesús dice que lleves 2 o 3 testigos. Estos pueden ser otros que conocen el problema o pueden incluir líderes de la asamblea. El punto es fortalecer la reprimenda
y hacer que el infractor se dé cuenta de la gravedad de la situación. Tu objetivo es llevar al pecador al arrepentimiento y la restauración. El tercer paso es un anuncio público en la asamblea. Aunque el Señor Jesucristo no lo especifica, otras escrituras indican que este paso debe ser administrado a través de los líderes de la asamblea, los ancianos supervisores, quienes tienen la autoridad sobre la congregación. Antes de que se haga un anuncio a la asamblea, los líderes deben hacer un esfuerzo por contactar al ofensor y advertirle que su pecado se hará de conocimiento público en una fecha particular si no se arrepiente. Si el pecado tiene que hacerse público, se debe instruir a la asamblea sobre cómo relacionarse con la persona que peca. Los creyentes en comunión de la asamblea ya no deben tener comunión con la persona como si no hubiera ningún problema. Pablo dice que ni siquiera comamos con alguien así. Él les dice a los tesalonicenses que no se asocien con tal persona. Pero también luego agrega, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Esto muestra que el contacto que tengamos con esa persona debe ser para amonestarlo. No debemos relacionarnos en un nivel normal de compañero o compañera que ignora el pecado de la persona. Cualquier contacto con ellos debe comunicar: te amamos y queremos que vuelvas a formar parte de la comunión de la asamblea, pero no podemos condonar lo que estás haciendo y no podemos aceptarte hasta que te arrepientas de verdad. Y el siguiente paso, el paso tan triste, es la exclusión pública de la congregación. El Señor dice que el paso final es: tenle por gentil y publicano. Pablo dice: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí Pablo, debido a la gravedad del pecado y porque era un pecado conocido en la asamblea, no empieza con los primeros pasos, sino que lleva al conocimiento de la asamblea el pecado del hombre y lo excluyen de la comunión al mismo tiempo. Si el pecado de alguien está dañando la reputación de la asamblea, si es un pecado conocido por varios creyentes y continúa sin arrepentimiento ni confesión, debe ser removido de la comunión rápidamente. El quinto paso es la restauración pública cuando hay arrepentimiento genuino. Lamentablemente, algunos aman su pecado más de lo que aman a Cristo y no se arrepienten. Otros no se arrepienten y encuentran otra asamblea que los acepta a pesar de su pecado. Eso es muy malo. Las asambleas no deben dar la bienvenida a los que están bajo la disciplina en otra asamblea. Pero algunos se van a arrepentir, lo que implica dolor piadoso por su pecado, un cambio de corazón que lleva a apartarse del pecado con dolor y con odio contra este pecado para allegarse a Dios.
y habrá restitución cuando sea apropiada. Las acciones de una persona deben reflejar arrepentimiento. Si la persona expresa un arrepentimiento genuino, entonces la asamblea debe ser informada y la persona debe ser perdonada y aceptada nuevamente en la comunión. Por supuesto, debe haber un tiempo para probar antes de que una persona arrepentida sea colocada en posiciones de servicio o de liderazgo. Además, el proceso de restauración debe incluir algún entrenamiento o discipulado para ayudar a la persona a crecer y evitar el pecado en el futuro. Hermanos, la asamblea no es una comunidad de personas sin pecado. Somos una comunidad de pecadores perdonados que por la gracia de Dios buscan una vida de santidad y obediencia a nuestro Señor Jesucristo. No nos atrevamos a caer en el orgullo espiritual pensando que somos mejores que un creyente que ha caído en pecado. Pablo dice que nuestra respuesta al pecado en un creyente de la congregación debe ser llorar. Pero si no tratamos con aquellos que rehúsan arrepentirse del pecado como el Señor manda, tu asamblea pronto se mezclará con el mundo y la sal va a perder su sabor. El Señor advierte que vendrá y quitará nuestro candelero. Apocalipsis 2:5. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que esa asamblea va a dejar de existir, que el testimonio de la congregación se extinguiría. Así que debemos practicar la disciplina bíblica de la iglesia hacia los cristianos creyentes que persisten en el pecado.